en la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer y a prestar bien atención a cada expresión de este pasaje, ya que habla por sí solo. Filipenses, capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y a la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Aleluya. Amén. Las últimas 2 veces que estuve, tocamos algo de la epístola a los Efesios, donde el Señor a través de Pablo nos habla de la iglesia del Señor, de su cuerpo.
Nos da consideraciones profundas sobre qué es la Iglesia, cómo es la Iglesia y cuál es su función o ministerio. Efesios nos habla del gobierno de la Iglesia, de cómo debemos manejarnos, vivir. Nos habla de esa función tan maravillosa que tiene la Iglesia del Señor, que es la encargada de hacer brillar su gloria, de manifestar su gloria y de darle gloria. En estas tres esferas es muy claro el apóstol Pablo prácticamente en todas sus epístolas, pero en Efesios hace un hincapié muy especial sobre la Iglesia como cuerpo y como esposa de nuestro Señor Jesucristo, que es la congregación de todos los redimidos, usted y yo juntos, la plenitud de Cristo, como termina hablando el capítulo 1 de la epístola a los Efesios. Allí Pablo habla de cómo Dios edifica su Iglesia, cómo se provee de las herramientas y de los materiales para edificar esa Iglesia. Los materiales somos cada uno de nosotros y las herramientas son los ministerios que el Señor ha puesto, es su palabra que nos va edificando y martillando en nuestro corazón. Es el culto al Señor, es una de esas herramientas tan preciosas que el Señor utiliza para nuestro bien y tantas otras herramientas que Dios utiliza para la edificación de su Iglesia. Dios es maravilloso. Y esa Iglesia, dice allí en Efesios, es la herencia de Dios, es su herencia. Es algo glorioso, es un privilegio y una responsabilidad. Dios nos va dando una identidad muy clara. Vamos sabiendo quiénes somos, vamos sabiendo para qué estamos en esta tierra. Él se está preparando una Iglesia santa, sin mancha, que le ama y también que se ama entre sí. Amén. Filipenses, aquí en este capítulo 1 y en los que siguen, nos muestra otra faceta de la Iglesia, del mover de la Iglesia, de la actividad de la Iglesia. Nos muestra cómo amar la Iglesia del Señor. Y Pablo aquí está poniendo su propio testimonio de su amor tan especial por la obra de Dios, por la Iglesia del Señor. Y aún la Iglesia, con el encarcelamiento de Pablo, manifiesta todo su poder, porque cuanto más la perseguían y cuanto más metían a Pablo en prisión y lo metían en grillos y cepos y cadenas, más la Iglesia del Señor se extendía. Aleluya. Los enemigos del Evangelio, los enemigos de Dios y de su Iglesia, creían y todavía siguen creyendo que persiguiendo a la Iglesia, que en ese momento encarcelando a Pablo, la Iglesia desaparecería, pero redundó en beneficio. Él mismo lo dice allí. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y sus mismas prisiones, dice, hacen que la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aleluya. La Iglesia es inconmovible. La Iglesia es indestructible. Amén. ¿Lo cree? Y usted y yo formamos parte de esa Iglesia indestructible, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo: sobre esta roca, sobre Él mismo, edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno, las puertas del Hades, las puertas de la muerte, del sepulcro, no prevalecerán, no triunfarán sobre ella. Nada destruirá la Iglesia, ni nada frenará su avance. La Iglesia sobrevivirá a todos los embates del enemigo.
la iglesia saldrá victoriosa. Alguien dijo, de donde la serpiente saca el veneno, la abeja saca la miel. Es así con la iglesia. El enemigo piensa que la va a destruir y cuanto más la ataca, más se extiende. Cuanto más la ataca, más se fortalece. Cuanto más la ataca, hay más culto al Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Pablo se gozaba en su prisión, porque sabía que la iglesia es la esposa, el cuerpo de Cristo resucitado, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, quien es el dueño, quien es la cabeza, quien es la autoridad de esa iglesia, quien es el que inició la obra de la redención, de la salvación, y es el que la va a terminar. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una obra continua que el Señor va haciendo en cada uno de nosotros. Es hasta el día de Jesucristo, no se termina. Es continua. Él la va perfeccionando. Aunque haya momentos que parece que el Señor nos abandona, es allí cuanto más profundidad está metiendo su mano el Señor para tener esa iglesia gloriosa que es su amada iglesia, su esposa, a la cual está preparando para esas bodas gloriosas del Cordero. La iglesia es tan fuerte, tan poderosa, por ser Cristo su cabeza, que nada le haga frente. Él es el fundamento absoluto y único de la iglesia. Por eso subsistirá por la eternidad. Amén. Él es la cabeza, Él es fundamento único y absoluto de la iglesia. El diablo hará todo lo posible por destruir la gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo está manifestada en lo que es el cuerpo de Él, aquí en la tierra, que es la iglesia. Su gracia la podemos experimentar a diario al formar parte, cada uno de nosotros, de esta gracia tan maravillosa y tan grande que se llama Iglesia del Señor. Amén. Por su gracia estamos en su gracia. Por su gracia nos beneficiamos de todos los beneficios, que significa estar en el cuerpo de Cristo. Y no estoy hablando de beneficios materiales, estoy hablando de beneficios eternos, incorruptibles, inmarcesibles, como es esa herencia que tenemos en Cristo Jesús. El diablo hará cualquier cosa por destruir la gracia de Cristo, pero todo lo que haga no podrá menoscabar esa gracia ni el poder de su sangre, sino que redunda en un fortalecimiento y preparación de la iglesia para ese arrebatamiento glorioso. Todo descansa en su soberana elección y obra en la cruz del Calvario. Dios no falla. Amén. Dios no falla. Dios no se equivoca. Dios no se olvida de ningún detalle. Por eso ha previsto y ha provisto todo en la cruz del Calvario. La firmeza de Cristo, que es la roca, no permitirá que sus hijos sean arrancados de su mano. La iglesia del Señor es indestructible. Aleluya. Calvino dice algo que es fundamental. Dice, es fundamental, valga la redundancia, que nos sintamos unidos a Cristo y en Cristo, que es la cabeza, constituyendo así su iglesia. Es fundamental que estemos unidos a Cristo y en Cristo, constituyendo así la iglesia del Señor, sabiendo que la muerte de Cristo es fructífera y su sangre es poderosa para que seamos victoriosos en Él. ¿Se lo repito? Dice Calvino, es fundamental que nos sintamos unidos a Cristo y en Cristo, que es la cabeza, constituyendo así su iglesia, sabiendo que la muerte de Cristo
es fructífera y su sangre es poderosa para que seamos victoriosos en Él. Amén. A veces parece que vemos una iglesia desolada o fracasada. Hay momentos en la historia de la iglesia que parecía que no había iglesia. El Señor le dijo a Elías: yo haré que queden 7,000. Con eso le es suficiente. Pero 7,000 que no hayan doblado sus rodillas ante Baal. Dios mira el corazón. Dios afirma nuestro corazón. Y así va preparando su iglesia. Una iglesia que sabe mirarle a Él, que sabe apoyarse en Él, que sabe estar unida a Él, que sabe vivir en Él. Vivir en Cristo es vivir en comunión con su cuerpo, porque su cuerpo es Cristo mismo. Amén. Dios conoce quiénes son los suyos y los tiene bajo su sello, en su mano, y nadie los arrebatará de su mano. Su iglesia es victoriosa. Vamos a volver a leer algunos versículos aquí para poder entrar en el tema. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra, sin temor. Verso 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Lo quiere repetir conmigo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Otra vez, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora veis que hay en mí. Pablo había desgastado su cuerpo, todo lo que era y tenía en el servicio del Señor. Los primeros cristianos fueron aserrados, crucificados, perseguidos, matados de 1000 maneras a causa de la obra de Dios. Pero Cristo seguía siendo magnificado. Aquí está el kit de la cuestión. Lo que importa es lo que respecta al Señor Jesucristo. A Pablo no le importaba otra cosa que el Señor fuera glorificado. Había entendido que el rol de la iglesia y su rol personalmente era glorificar al Señor. Y él así daba su propio testimonio. El objeto de su vida era su Señor. Para mí, el vivir es Cristo. El objeto de su vida, de la vida de Pablo, el objeto de la vida de la iglesia, el objeto de la vida de cada uno de nosotros, el propósito de nuestra vida, debería ser el Señor. Y al ser el Señor, es su iglesia. Y al ser su iglesia, es su obra. Amén. El vivir para Él era Cristo, era amarlo, era adorarle, era servirle. Y si moría era ganancia. Toda su vida giraba en función de Cristo y de la iglesia. Lo dice Él, lo dice su palabra.
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio, no dice propio, de la obra, no sé entonces qué escoger. Con razón dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Él se confundía en Cristo. Ya no era Pablo. Pudo decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo por mí. Su vida era Cristo. La vida de la iglesia es Cristo. Agradarle, adorarle, gastarse por su iglesia, gastarse por el Evangelio, amar la iglesia como Cristo la amó. ¿Y cómo la amó? De tal manera la amó que se entregó a sí mismo por ella. Amén. Pablo trataba de imitar a su Señor, amaba la obra de Dios como Él la ama. Quedarse en la carne era para beneficio de la obra del Señor. ¿Qué significa? Si me quedo en la carne, decía Pablo, lo voy a servir más. Edificaré su iglesia, amaré su obra como Él la ama. Su vida era Cristo, todo giraba alrededor de Cristo y su iglesia. Si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Se da cuenta que Pablo tenía de vez en cuando algún problema? Mire qué problema, con qué problema se encontraba y se enfrentaba. ¿Con qué dilema? O se iba con el Señor, ya estaba pronto a partir. En poco tiempo iba a decir, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Andaba de prisión en prisión, de cadena en cadena, de cepo en cepo, de latigazo en latigazo, de naufragio en naufragio, de hambre en hambre, de desnudez en desnudez, de peligros por todos lados, y todavía decía, me gustaría ir con el Señor, ya pienso que he hecho todo, pero como la obra me necesita, no sé qué hacer. ¿Estaba loco Pablo? ¿Era un fanático? ¿O aprendió a amar a Dios con todo su corazón? Se había encontrado con Cristo. Aprendió a amarlo. Aprendió a conocer su corazón. Empezó a entender cómo Dios amaba su obra. De tal manera la amaba que dio a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, a dejar toda la gloria de los cielos y a morir por usted, por mí, por mis pecados, no por mis bondades, ni por sus bondades, por sus pecados y por los míos. El justo morir por los injustos. ¿Cómo amaba y cómo ama Dios su iglesia? ¿Y cómo la amará por la eternidad? Porque se la está preparando para llevársela. Está previendo cada detalle para que ninguno se pierda. ¡Qué tremendo! Y Pablo llegó a entender el corazón de Dios. Por eso dice en un momento, quiero que seáis llenos de ciencia y de todo conocimiento para que aprobéis lo mejor, no lo bueno. Muchos cristianos nos conformamos con lo bueno. Pablo apunta a lo mejor. Amar como Dios ama. Y esto es un camino muy duro, muy largo, muy sacrificado, pero que nos mete en un dilema cuando empezamos a conocer el corazón de Dios, que no es el dilema que tenemos últimamente los seres humanos. ¿Qué coche me compraré este año? Hoy ya en día mucho de eso no se piensa, ¿no? Pero a veces, ¿a dónde me iré de vacaciones? ¡Qué dilema, qué problema que tengo! ¿Con quién me casaré? ¿Qué comeré hoy? Qué dilemas que tenemos los seres humanos, ¿eh? ¿Qué me vestiré hoy?
¿Cuántos dilemas que tenemos los seres humanos? ¿Le hago caso hoy a mi mujer, a mi marido, a mi pastor o a quien sea, o hago lo que quiero? ¿Le hago caso a mis padres o no? ¿Qué dilemas que tenemos? ¿Hago casa bíblica o no hago? ¡Oh! ¡Qué decisión! Me parece que no hay que pensar mucho para hacer casa bíblica o no hacerla, hay que hacerla. Sí, pero los años que voy a perder. Y Pablo, miren qué dilema tenía. Quiero irme con el Señor, porque la verdad que es muchísimo mejor. Pero si quedarme en la carne, de cárcel en cárcel, resulta en beneficio de la obra, en extender el Evangelio, no sé qué hacer. Qué corazón, ¿eh? Cuánta comprensión de la iglesia del Señor. Qué revelación de la persona de Cristo. Qué revelación de su iglesia tenía en el corazón Pablo. No sabía qué hacer. ¿Irse con Cristo o quedarse? ¿Usted qué haría? Yo qué haría. Ya mismo, si puede ser, ¿no? Algunos chicos no, están soñando cosas muy hermosas, futuro. ¿Qué dilemas tenemos? ¿Qué nos preguntamos? ¿En beneficio de qué o para qué tomo las decisiones que tomo? Miren que nuestras decisiones afectan tanto nuestra vida como la obra de Dios, para bien o para mal. Todas nuestras decisiones, todas, hasta la más pequeña. Si nos encontramos con este dilema a diario, todas nuestras decisiones redundarán en beneficio propio, en beneficio de la obra y para la gloria de Dios. Tenía que ser primero la gloria de Dios, pero lo dije en ese orden a propósito. ¿Qué dilema tenía Pablo? ¿Qué dilema tenemos nosotros? Pablo quería que Cristo viviera su vida, la vida de Cristo a través de Pablo. El vivir nuestro debe ser Cristo. No tiene mucha explicación, hermano. No se puede desmenuzar esto. Vivir es Cristo. Es problema de cada uno de nosotros. Tenemos su palabra. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en hacer caso. Tenemos su presencia. Tenemos la iglesia. Es suficiente. Aprendamos a que nuestra vida sea Cristo. Si partimos, gloria a Dios. Si nos quedamos, gloria a Dios. ¿Mis decisiones son para estar mejor yo o son para que la iglesia esté mejor? ¿Qué me dice? Yo también me lo cuestiono, ¿eh? Y esto tendría que ser cada día en nosotros. ¿Qué decisión voy a tomar hoy? Muy bien, si digo esto, si decido por esto, ¿qué pasará? Y quizás me beneficio. ¿Y qué pasa con la obra de Dios? Ah, está en duda, entonces no lo tome. ¿Y qué pasa con la gloria de Dios? Y no lo tome. Si la decisión que voy a tomar es en beneficio de la obra, es para la gloria de Dios, absolutamente. Y tarde o temprano, a la larga, seré beneficiado con una corona incorruptible. Aleluya. Amén. Aleluya. Podremos decir, hemos acabado la carrera, hemos peleado la buena batalla, por lo demás nos espera una corona preciosa. Y saben, esa corona no es para hacernos más lindos a nosotros, esa corona es para llevar más gloria al nombre del Señor. Con esa corona alabaremos con toda libertad a nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. No será pesada,
será muy liviana, que manifestará el brillo de su gloria en nosotros. Aleluya. Aún en su muerte, Pablo quería glorificar al Señor. Muchos tienen la muerte como una pérdida, terror. Pero en el reino de los cielos es ganancia si es para estar con Cristo, porque hemos vivido para Cristo. Amén. Si hemos vivido para nosotros, ya es otro cantar, es otro tema que hoy no hay tiempo, pero algo hemos dicho. Si hemos vivido para Él, por amor a su iglesia, el morir es ir con Él. El Señor está queriendo poner cada vez más un amor por su iglesia entrañable, profundo, un amor puro. Él nos ha concedido esta gracia y este privilegio de amarnos, de amar su iglesia como Él nos amó. El Salmo 51 es un salmo muy particular. Si usted lo empieza a desmenuzar y empieza a ver el porqué de ese salmo que escribió David, se va a dar cuenta lo que es también amar la iglesia del Señor. David había cometido un pecado aberrante, terrible. Pero dentro de ese pecado terrible hay un detalle terrible. Había traicionado a su amigo, a un buen militar que daba todos los días la vida por David. Pero como David quiso tener algo en beneficio propio, en esos momentos que se le chispoteó, qué lástima, ¿no? Pero qué bueno que volvió al Señor. Pero en esa traición, él, después de haber vivido lo que vivió, escribió el Salmo 133, explicando en poquitas palabras lo que es la iglesia del Señor. Y allí en el Salmo 51, en uno de los versículos, no recuerdo cuál, cuando David se ve alejado y separado de la presencia de Dios, separado de la comunión. Había pecado contra un amigo, un hermano, alguien que lo amaba, que ponía su vida por David. Dice una frase que me conmueve, después de todo lo que dice el Salmo 51, que es conmovedor. Le pide al Padre, le pide a Dios que un espíritu noble lo sustente. Nobleza obliga, ¿no? Hay un dicho. Padre, que un espíritu noble me sustente. ¿Sabe qué significa ser noble? Una de las acepciones de la palabra es ser leal, ser de una sola pieza. Quizás si preguntamos, todos somos leales a Dios. La lealtad a Dios se demuestra en este capítulo 1 de Filipenses. Quisiera partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero si quedar en la carne resulta en beneficio de la obra, resulta en beneficio de mis hermanos, resulta en beneficio de que su iglesia sea edificada en paz, en amor, en gozo, en santidad, en su presencia. Si mi vida aporta algo para que la iglesia se beneficie, para que su obra se beneficie, para que mis hermanos sean completados de alguna manera, no sé entonces qué escoger. Un espíritu noble
corazón leal. Después de pedirle al Señor David un corazón noble, un espíritu noble, dice, líbrame de homicidios. Y el Señor, cuando hace mención a la ley y a lo que es la gracia, dice, la ley dice, no matarás. Pero cualquiera que llame fatuo a su hermano será culpable de homicidio. David dice, líbrame de homicidios y dame un espíritu noble. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Lo que es la lealtad en Dios, en Dios. No confundamos. No confundamos. La lealtad en Dios. La lealtad en Dios se basa en el amor a Dios. Y si amo a Dios, amo la iglesia. Y entonces no sé qué escoger. Mis decisiones van en función de la obra de Dios. Mis decisiones van en función de la gloria de Dios. Mis decisiones comienzan y parten de ese amor genuino que Dios puso en mi corazón para que le ame a Él y ame su iglesia. Amén. No muevo un dedo. No doy un paso atrás, adelante o al costado, si eso afectará para mal la obra de Dios. ¿Me entiende? Espíritu noble, leales a Dios y a su obra. Y leemos para terminar. Hermano, ¿usted está feliz de amar a Dios? ¿Usted está feliz de amar la iglesia del Señor? ¿Usted está feliz de seguir años y años y años y años dándole culto a Dios? ¿Está feliz de velar por la obra misionera? ¿Está feliz de no vivir para usted y vivir para Dios? ¿Me entiende? Así nomás en Filipenses, y con esto vamos terminando. Es muy elocuente este pasaje, el capítulo 2, la primera parte y la parte final. Dice, por tanto, siguiendo lo que viene del capítulo 1, para mí el vivir es Cristo, etcétera, 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 etcétera. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, es por amor a Dios. Aleluya. Tenemos una vida preciosa que nos espera. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esto es amar la obra, hermanos. Sentir lo mismo. Es algo terriblemente difícil, donde hay que negarse y perder. Como dice esa canción, mejor es perder que ganar. Unánimes, sintiendo lo mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y aquí explica Pablo en un versículo lo que dice en el capítulo 1. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mis decisiones, hermanos, mis decisiones. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte
de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Verso 19. Mire con atención cada versículo. Creo que el Señor nos está hablando esta mañana otra vez, como cada vez que nos convoca. Espero en el Señor, dice Pablo, espero en el Señor Jesús, enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Fíjese lo que es el cuerpo de Cristo, Lea palabra por palabra. Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Se acuerda ese pasaje que él dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Y aparte de todo lo que sufría, dice, encima la preocupación por las iglesias del Señor. Por eso era Pablo, Alguien me dijo el otro día, bueno, eso era porque era Pablo, eso no es para mí. Es para usted y es para mí. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. O buscamos lo de Cristo, o buscamos lo propio. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Y escuche, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Qué nombre para un bebé, ¿no? ¿Alguien está por tener un hijo? Ya tiene un nombre acá, espectacular. Espectacular por el significado, Mire lo que es. Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y apoderado de mis bienes. ¿Dice así su Biblia? Ministrador de mis necesidades. Epafrodito, cuando veía que algo le faltaba a Pablo, corría, se tomaba el primer avión, la primer carreta, se subía al primer camello que pasaba, le daba el vaso de agua, lo socorría. Epafrodito. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Escuche. Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Dios mío, ¿se da cuenta lo que es la iglesia del Señor? ¿Se da cuenta cómo hay que cuidarla? ¿Cómo hay que amarla? Creo que dije en el Reipo, muchas veces cuando vemos la iglesia mal o hay algún problema que hay como en cualquier familia, ¿no? Hay problemas. Nos enojamos, o nos vamos, nos tomamos unas vacaciones. En vez de sentir dolor y amor y ponernos a orar a Dios para que toque nuestro corazón. Qué tremendo este hombre. Ya no era Pablo, era Epafrodito, un hermanito sencillo que enfermó, se angustió gravemente, porque había oído que los hermanos se habían enterado que él estaba enfermo. Pues en verdad estuvo enfermo, verso 27, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. Espíritu noble me sustente. Qué tremendo. Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque a causa de sus caprichos estuvo próximo a la muerte. ¿Dice así su Biblia?
¿Dice así? La mía tampoco. Dice, porque por la obra de Cristo, por la obra de Cristo, por la iglesia del Señor, por sus hermanos, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida. No por él, sino para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Qué hermosa que es la iglesia del Señor. Amén. Duele. Duele. Pero hay un gozo inefable que no se puede explicar. No es satisfacción propia, es el gozo del Señor, que es nuestra fuerza. Aleluya. La obra de Dios, la iglesia del Señor. Un espíritu noble, leal. Un corazón de una sola pieza. Esto me habló cuando me vino al corazón, cuando papi, allí postrado en su cama, habló de sus amigos de ministerio. Estos son verdaderos amigos, que en las buenas y en las malas, aun cuando no me entendían, no me abandonaron. Espíritu noble, espíritu noble. Ojalá nos encontremos cada día con este dilema. Señor, ¿qué hago hoy? ¿Me voy con vos? ¿O me quedo porque tu obra me necesita? ¿Me voy o no me voy de vacaciones? Yo no estoy en contra de las vacaciones porque yo también las necesito. Pero hay momentos y momentos. Entonces escojo el momento más apropiado para que la obra de alguna manera no se resienta. Es un detalle, es una pavada. O busco un trabajo mejor que no me ocupe las horas cuando tengo que estar reunido. Quizás gano menos, pero puedo servir al Señor mejor. Qué sé yo, son pavaditas. Para mí el vivir es Cristo. Ya sabemos que el morir es ganancia, pero el problema está en que el vivir es Cristo. Ahí chocamos, ahí tenemos conflictos. Todavía no hemos entendido lo que significa vivir igual Cristo. Seguramente que estamos entendiendo. A medida que pasa el tiempo, el Señor se va acercando y tocando nuestro corazón. Y vamos entendiendo lo que es la obra de Dios, la iglesia del Señor. Y todavía lo que nos queda por delante, aleluya. Donde Dios sabrá hacer lo que tenga que hacer. Amén. Aleluya. Señor, te damos gracias. Porque eres maravilloso. Eres bueno, eres poderoso, eres fiel. Eres lleno de misericordia, Señor. Eres soberano, eres majestuoso, eres grande, eres sublime, Señor. Eres el dueño de tu iglesia. Eres el dueño de nuestro corazón. Señor, bendice tu palabra, esta que hemos escuchado hoy. Y todas aquellas que venimos escuchando día tras día, que no caigan en saco roto, Señor. Que vuelvan a ti con fruto, pero fruto que permanezca, Señor. Aleluya. Edifica, Señor, tu iglesia. Hazlo a través mío, a través de mis hermanos. Hazlo a través de cada uno y de todos, Señor. Lleva gloria a tu nombre. Que no nos miremos a nosotros mismos, Señor. Que perderemos, que ganaremos. Que te miremos a ti, Señor.
Porque aquel que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, lo dijiste tú, Señor, ese la hallará. Aleluya. Queremos llevar gloria a tu nombre, queremos manifestar tu gloria, queremos brillar con tu gloria, Señor. Queremos darte un culto cada vez más glorioso, más profundo y más alto, Señor. Que llene de gozo y satisfacción tu corazón. Un culto que se viva a diario, Señor, amándote a ti y amando tu iglesia como tú la amas, Señor, porque tu iglesia es maravillosa, es perfecta, es hermosa. Aleluya.